Bueno, hablamos un poco del orden. Ahora voy con vos, Juan. ¿Entendés que Estados Unidos es un poco el perdedor de todo esto o no? ¿O no lo lees así? ¿Crees que se viene el avance de China? No, no creo que es el único perdedor. El primer perdedor podríamos decir que es Europa en realidad, porque va a ser es el afectado en este momento directo más importante en términos del impacto que tienen los precios, en general su economía, que es mucho más alto que en Estados Unidos. Desde una mirada global, no creo que se viene China. China ya se vino, ya forma parte del orden global. Pero Juan tiene una mirada que Estados Unidos en esto... Bueno, vos tenés una mirada de que desde los atentados del 2001 empezó a perder... Claro, pierde peso relativo. Está perdiendo peso relativo y vamos a vivir a partir de ahora, durante varias décadas, bueno, la caída relativa de lo que fue el gran hegemón que era Estados Unidos. Y en eso hay un reordenamiento de otros actores. Perdón, repetí eso. ¿Lo ves y lo confirmás? O sea, según tu mirada de analista político y geopolítica, va perdiendo el peso Estados Unidos. Pero eso es gradual, ¿no? Como pasa después en la historia, uno lo miraremos en los largos plazos, ¿no? A nosotros nos toca transitar esta caída de peso relativo y en el cual estos emergentes, estos nuevos actores como China, bueno, Rusia, pero sobre todo China por ahí para el orden global, vienen a desafiar ciertas bases del poder que habían establecido, bueno, los países del bloque occidental en otro contexto y que, bueno, que es momento de discutirlo. Juan, ¿qué decís? Y voy con este lado. No, totalmente de acuerdo. Creo que es una cosa gradual, pero a veces uno, para simplificar, le pone fechas, ¿no? Pone eventos como fechas simbólicas. Yo creo que el 11 de septiembre marcó, digamos, el fin de este periodo de liberalismo, multilateralismo, derecho internacional, democracia, y que empezó un periodo como de transición. Y yo me gusta pensar simbólicamente que ahora esta guerra está representando un cambio de paradigma, ¿no? Que se acabó ese mundo. Está claro que hay un país como Rusia que puede invadir otro y con bastante éxito, diría, lo podemos discutir. Y donde yo creo que vos le preguntabas a Pilar sobre el gran perdedor. Yo creo que el ganador es China. El gran ganador es China porque Rusia se debilita en términos de reputacionales, se debilita en su relación con Occidente y entonces empieza a depender mucho más de China. Yo creo que el resultado de esto es los costos de la guerra van a ser tan altos para Rusia que va a terminar dependiendo más de China todavía, donde se va a formar un polo importante en Asia-Pacífico. Profe, ¿tu mirada? No, yo coincido con ellos plenamente. Simplemente no estoy tan seguro de que estemos frente a una decadencia de Estados Unidos o una pérdida de posiciones de Estados Unidos. Lo que yo veo es que Estados Unidos, por el contrario, se está convirtiendo cada vez más en una potencia militarizada. Es decir, se está haciendo fuerte en lo militar y está perdiendo la competencia económica con China. Ahí podemos ver cierta pérdida de posiciones. Pero de esta crisis yo veo a Estados Unidos saliendo reforzado. Creo que sí, que el gran perdedor es Europa. Sin duda, es el gran perdedor. Estados Unidos, depende de cómo maneje el tema, va a salir fortalecido. En la medida que Europa va a tener que gastar más en armamentos, se va a hacer imprescindible, va a reforzar su presencia en la OTAN, va a anular cualquier intento de Europa de tener un sistema de defensa propio, y entonces eso lo va a favorecer. Ahora, Pilar, yo te pregunto, a las grandes potencias se las interpela también como garantes de un orden, ¿no? No solamente cuando sos emergente como en el caso de China. ¿Cómo interpela a China esta jugada un poco extravagante, si querés, en términos internacionales, de lo que estaba más o menos permitido dentro de las leyes internacionales y dentro de las prácticas internacionales de Rusia? Porque uno miran a los chinos y dicen, che, ¿por qué no manejan esto? ¿Qué pasa? Porque también ahí se ven los liderazgos, ¿no? Bueno, yo no China sé se ha ofrecido. Incómodo está. China se ha ofrecido, lo que pasa que Occidente y mucho menos Estados Unidos no tienen ningún interés en que China sea el mediador en este conflicto, ¿no? La postura de China es obviamente no va a condenar directamente ni a Rusia ni a Ucrania porque lo que está condenando es la violencia desatada, ¿no? Es otra postura que va a tomar China. Condena la guerra, ahora envía ayuda humanitaria a Ucrania y como contracara, como decir, no tiene una postura naif sobre el orden internacional y va a decir, bueno, la expansión, por ejemplo, de la OTAN hacia el este es un peligro hacia países como Rusia, como también China es amenazada desde la mirada de China permanentemente, ¿no? Como ha sido amenazado ahora hace poco con el envío de barcos de guerra a Taiwán. Y bueno, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte en Asia-Pacífico, ¿no? En Corea del Sur, en Okinawa, en Australia con la nueva alianza con Australia, Gran Bretaña. De quién está debilitado económicamente. Obviamente que hay
medidas de bloqueo, que hay medidas en plena guerra, pero no sé si coinciden o se puede analizar que una vez que finalice esto y se estabilice un poco, cuando hay negocios, hay millones de dólares y de euros en el medio, ya no importa la guerra y qué posición tenga cada uno porque hay intereses mutuos. Fíjense si no Venezuela con Estados Unidos. O sea, digo, puede haber un montón de rivalidades históricas y permanentes. Ahora, cuando hay que hacer negocios, esto si termina ahora, en 3 meses, de vuelta están intercambiando entre los países que aún estuvieron en conflicto. Sin embargo, Esto es una habría que cuestión ver, temporaria. no sé, a ver qué No se va a opinan romper también para los siempre especialistas, esto. pero habría que evaluar, porque lo que empieza a verse con el caso de Venezuela y los Estados Unidos es que se retrotraen las sanciones a 2017, y en 2017 Venezuela ya estaba destrozada económicamente. Yo no sé si se levantan aquellas sanciones y comercializan vuelve entre a ser ambos. así. Este, Habría que evaluar entonces Está bien, cuál pero es el Venezuela estaba mal económicamente no Claro. por las sanciones, Claro. sino por el manejo que se había hecho de la industria petrolera. Ya no hay ideología, hay negocio. Sí. Voy a agregar una cosa. A ver, Yo- Negri. Sí, no, yo creo que es verdad, digo, los negocios son los negocios y al final del día después va a haber de vuelta una puja para que vuelva a los vínculos comerciales. Pero hay cambios en el tablero geopolítico mundial, hay países que suben, hay países que bajan, y es probable que esta guerra igual, más allá de que los negocios sigan, etcétera, traiga algún tipo de cambio. Yo creo que la debilidad de Rusia es evidente. Europa tiene una debilidad estructural desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que no se Perdóname, provee ni su seguridad Negri, ni su energía, ¿no? Dame la palabra un segundito, pues les quiero mostrar este contenido o esta frase del día para nosotros. Es de Lavrov, él es canciller ruso, y declaró esto: México, China y Brasil ya no quieren estar bajo las órdenes del tío Sam, o sea, bajo las órdenes de Estados Unidos. Nunca aceptaría una aldea global, dice el canciller ruso, advirtió que el Kremlin nunca aceptaría una aldea global bajo el mando del sheriff de Estados Unidos, e incluyó a India y a la Argentina. No entendí bien, bueno, finalmente dónde acá está, poquito levanta. antes, ¿no? India, En Brasil, entrevista con Argentina. Russia Time, que el fundador dijo: China, India, Brasil, Argentina y México, estos países no quieren estar solo en la posición en la que el tío Sam ordena algo y ellos dicen sí, señor. Ojo con esta declaración, que es lo que queremos tratar de entender. Tenemos especialistas acá. A ver, ¿cómo entiende Agosino esta declaración del canciller ruso? Poneme de nuevo la declaración del canciller ruso, donde dice, nos pone con China, con India, con Brasil y con México, como que no queremos más estar bajo las órdenes de Estados Unidos. ¿Sabe Solamente, algo? solamente, Solamente, ¿no? solamente. Sí, tenés razón, está el término solamente. A ver, Yo creo que habría que preguntarle, por ejemplo, a México y a Brasil, exactamente, si comparten esta opinión. Porque esto me parece que es una expresión muy rusa de decir, bueno, todos estos países son, quieren romper con Estados Unidos. Pero la verdad es que si uno mira la política que ha seguido Brasil o México, no hay un enfrentamiento directo con Estados Unidos, ni una intención de rivalizar. Ni mucho menos. Claro. Por supuesto Ni que mucho no. menos. De hecho, Por supuesto que no. De hecho, si contás todas las sanciones económicas que recibió Rusia en estos 28 días de guerra, la lista de países que le contradicen al canciller ruso es enorme, enorme. Bueno, Ahora da la sensación, yo quiero preguntarles, ¿no? Que elegí a la uno rivalidad siempre, constante- elijamos siempre a quién le preguntan. Sí, Porque si no entran bueno, todos, le dale. pregunto a Negri. Da la sensación constantemente. Juan. Bueno, Juan. Que la rivalidad es siempre entre Estados Unidos y Rusia. ¿Ya no quedó obsoleta, no quedó vieja esa rivalidad, siendo que hay otros actores importantes en la escena geopolítica? No, yo creo que lo que pasa es que me parece que en realidad Rusia deja de ser el rival directo de Estados Unidos en los 90. Rusia después quiere volver a ese rol. Buena parte de lo que está pasando ahora tiene que ver un parte con el resentimiento ruso de haber perdido Sí. esa posición geopolítica. Pero de los 90 para acá, o de los 2000 para acá, en realidad es Estados Unidos contra China. Con China. La Rusia araña de atrás, pero es Estados Unidos contra China en realidad. Acá hay una actitud rusa de alguna manera rediscutir la arquitectura de seguridad europea, pero la preocupación central. Entonces la volvemos al rivalidad es planteo de China, Alejandro. El tema es China. digamos. Para Estados Unidos la principal preocupación es China. Sí. Ya. Bueno, yo te voy a dar una respuesta que me dio un diplomático norteamericano cuando le hice esa pregunta. Y me dijo, Rusia es el único país en el mundo que puede destruir a los Estados Unidos. ¿Y eso? sí. Es el único que tiene la capacidad concreta, la suficiente cantidad de armas nucleares para destruir a Estados Unidos, a costa de su propia destrucción, pero para destruir. Entonces, Estados Unidos no puede sacarle el ojo de encima a Rusia. Esa rivalidad es una rivalidad
material, es decir, el único que me puede destruir es ese tipo. Bueno, yo lo tengo que tener controlado. Claro. Ahora, ¿no? profe, Estados Unidos con las sanciones económicas no puede generar en Rusia lo que generó en en el fin de los 80 y principio de los 90. Sí, bueno, pero va a tardar 20 años. Claro. Es decir, las sanciones económicas van a dañar la economía rusa si se mantienen. Yo coincido que no van a durar. No van a durar. Pero si se mantuvieran, sí, indudablemente va a destruir la economía rusa. A 20 años. 20. Bueno, A 20 años. ahora tiene el contrabalance de China. En términos de las sanciones, entiendo que es más de fondo, porque no se trata del impacto económico simplemente tan directo, por ahí Santuti pensar que va a faltar algo muy directo en la economía, sino también si las sanciones económicas no resuelven los conflictos internacionales. Y eso está comprobado. Acrecientan los conflictos internacionales, generan al contrario movimientos contestatarios internos mucho más duros que los conflictos que podemos vivir. No queda ningún país se vende, hace ningún conflicto, las sanciones han dado efecto, sobre todo si vimos en un mundo donde, bueno, ciertos países al final, del eje occidental dominado por Estados Unidos, son los encargados de sancionar. En política, te pregunto, Agosino, en política, no sé en la vida cómo son, porque por ahí Cerezo, cuando nos pongamos a hablar con él, tiene otra mirada. Los fines de ciclo en política, ¿se ven venir o un fin de ciclo te das cuenta estando dentro del fin de ciclo? ¿Cómo es en política? Porque tal vez en la vida los fines de ciclo son de otra manera, ¿no? Pero ¿qué marca la historia? Mirá, ¿Cómo son los fines de si ciclo? vos llevas el tema, si vos estás sobre el tema, estás leyendo, estás investigando, estás trabajando el tema, ves venir. ¿Ves venir el fin de ciclo? Sí. Nosotros Tenés pequeñas cosas que te marcan fin de Nosotros ciclo. anticipamos Incidentes, la caída del decíamos muro el otro día. 6 meses. ¿Te acordás cuando hablábamos de incidentes? O sea, el incidente marca un fin de ciclo. Totalmente. Nosotros marcamos, por ejemplo, el tema en la Cancillería antes de la caída del muro, nosotros veíamos venir que se iba a producir eso. No teníamos una fecha, por supuesto, ni tampoco sabíamos que se iba a dar de la forma que se dio. Pero ya se empezaba a hablar del hogar común, de la reintegración, de levantar... Perdóname, profe, ¿ya lo veías? ¿Ustedes lo veían en Cancillería? 6 meses antes. ¿Ustedes vieron 6 meses antes que caía el muro? No, exactamente eso no. Vimos que había un movimiento, que la había un cortina de movimiento hierro se que estaba moviendo. Exacto, no, y que ese movimiento llevaba a la integración de Europa y al levantamiento de esa división que había en Europa Oriental. Por supuesto que no sabíamos que se iba a dar de la forma en que se dio, porque eso nunca lo podés saber. El tema ese que yo el otro día te comentaba, cuando se instaura el muro, en realidad había un montón de señales previas. Y es más, hubo un aviso por parte de los rusos 24 horas antes a los americanos de que iban a poner el muro. Por supuesto, los americanos se callaron la boca. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque tenían miedo que si se largaban a construir el muro, hubiera una reacción militar americana. Entonces le dijeron, miren muchachos, vamos a construir un muro, no vamos a mover tropas para nada, solamente es construir el muro. Y bueno, y lo vamos a hacer de nuestro lado, porque lo hicieron del lado de ellos. Quiero otra vez tirar la pregunta sobre la mesa, porque vuelvo a hablar en un minutito de felicidad y de cómo vivir con felicidad, porque esto lo único que no nos produce es felicidad. Arrancamos esto diciendo que vivimos en un mundo hoy donde reina la guerra, entonces uno no puede ser feliz. Pero vuelvo otra vez a este punto, quiero saberlo, o por lo menos que me lo analicen ustedes. ¿Está claro entonces que Estados Unidos no es... No sé, te lo pregunto, profe, ¿no es Estados Unidos, como decía Pilar, como decía Juan, no es el mismo Estados Unidos a como entró en la guerra Rusia? O sea, cambió todo en estos últimos 22 ¿sabés? días. Hay un cambio de paradigma muy importante, pero muy importante. El cambio de paradigma es, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se establece que las fronteras son sacrosantas, que no se pueden modificar, que van a quedar así como están, que no va a haber reivindicaciones de me falta este pedacito, tengo una minoría acá, una minoría del otro lado. Y eso se mantuvo. Fíjense que los territorios que ocupó Israel tuvo que devolver un montón de esos territorios, algunos se los quedó, pero otra parte las tuvo que devolver. Ahora, si Rusia logra sus objetivos, ese paradigma estalla. Y eso queda abierto para reclamaciones de otro tipo, ponerle en el sudeste asiático, en Taiwán o en otro lugar X. Es decir, ya va a volver a ser como antes, digamos, como previo a la Segunda Guerra Mundial, de que conquistabas y te quedabas.